noche el hermano Sabino Chávez Mamani. Como decíamos, él es miembro de la agrupación Marca Humanata. Es una agrupación tradicional muy importante que tiene el norte del Departamento de La Paz, del Estado Plurinacional de Bolivia. Comparte frontera con el Perú, especialmente con el distrito de Guairapata en la provincia de Mo, y comparten además un estilo tradicional que se ejecuta en esta zona, que son los cantus y los hachasicuris. Hermano Sabino, un gusto saludarte, darte la bienvenida a este encuentro internacional de sicuris y ofrecerte pues nuestro saludo de bienvenida aquí a Puno, o por este intermedio, en el encuentro internacional de sicuris y pushiris en su versión 15ª. Buenas noches, Kamizaraki. Bueno, hermano César, muy Ahora buenas sí, noches. perfecto. Ahora sí, perfectamente. Igual y que hermano César, y aprovecho el momento para poder saludar al hermano Julio Bonilla. Segunda vez que nos toca compartir una mesa en 2019 que estuvimos en Buenos Aires. Justamente él hablaba sobre Sicuresuaña y he tenido gusto también bailar un poco algo de su música. Y también saludar al hermano Apaza, que desde Juliaca hoy lo veo para poder escuchar sus intervenciones también. De la misma manera, pues, hermano César, estamos en Puno, esta vez virtual desde 2018, cuando estuvimos en el Teatro de la Facultad de Derecho de Capital de Puno, y ahí donde intercambiábamos algunas ideas para poder hacer una red de sicuris. Pues hoy estamos acá para poder compartir algo de conocimiento de las investigaciones que a lo largo se ha realizado, para poner en contexto quizás particularmente sobre la música de Hachasiku. Entonces, hermano César, yo voy a compartir algo de la, del trabajo que se tiene para poder compartir. Bueno, hermano César, vamos a hablar hoy sobre la cosmovisión y territorialidad de la música y danza de Hachasiku. Muy discutido, muy cuestionado, quizás por algunos aspectos que en su momento algún investigador no toma en cuenta la territorialidad en la música y danza de Hachasiku. En su momento era conocido como Sicuris de Italac, y la pregunta era ¿por qué lleva nombre de un pueblo colonial, cuando en Aymara esto se llama Itilac, es decir, lugar que se desliza? Un género musical no podría llevar ese nombre del lugar que se desliza, ¿no? Entonces, siempre los sicuris habían sido como Hachasiku, Sicuimilla, Siculaquita, qué sé yo, Cantu, Socosas, Sicumorenos, Sicupayapayas, también tocan en Perú. Por ejemplo, el Sicucullagua, entre otros sicures. Entonces ahí es donde empieza la investigación para poder hablar de la música y danza de Hachasiku. Cuando hablamos de la música y danza de Hachasiku, nos referimos particularmente en un momento entendiendo como la representación de la territorialidad. Ahí en el cuadro, en la gráfica, se muestra el por qué en Hachasiku se tendría que hablar o manejar sobre el Irpiri y Arquiri. Hoy en día es conocido como Ira y Arca. Ira es una forma de decir Irpiri, el que lleva el sonido, y el Arquiri es una forma de decir el que le sigue. Entonces el Sicuri, una forma de entender como el diálogo de dos personas sobre una temática en particular. Entonces ahí tenemos el Teipi, que tasa la territorialidad en una dirección noroeste-sudeste, y todo lo que está en el lado del Uma representa a la territorialidad de la feminidad, y el Orco la territorialidad de la masculinidad. Entonces entenderemos que
El lado del orco es lado masculino y el lado uma es el lado femenino. Por tanto, los orcos son los irpiris y los umas son las arquiris. Entonces, esa es la territorialidad que se maneja. También podemos entender en esta gráfica de Coricancha, de Santa Cruz Pachacuti, uno de los cronistas aymaras muy discutidos, una referencia también, donde nos representa, por ejemplo, dos parcialidades, una que corresponde a la parcialidad masculina y otra a la parcialidad femenina, y asimismo, como tal es la tropa de Sicuris, también nos habla una que es la parte espiritual, la parte que representaría al Ajpacha, y el Acapacha, que sería la parte donde vivimos, y el Manjapacha. Entonces, también desde ese punto de vista se podría entender también este aspecto del Sicuri simplemente para tomar una referencia. Perdón, antes de pasar esta gráfica, en las exploraciones de trabajo de campo que se ha realizado, no lo tengo en este momento en fotografía, pero en el libro que se ha publicado que titula Marca Humanata, su cultura, historia y arquitectura, que en Colombia, al hermano, cuando estuve unos días en Colombia, al hermano Julio le había llevado también ese recuerdo. Este sol y la luna mismo se ha encontrado trabajado en una roca aproximadamente 2 metros de alto, que está representada en la misma posición y que para ellos el lugar es como el Intini, que representa la referencia o el inicio del proceso de construcción de estos 4 ayllus. Entonces, el punto que está en la frontera exactamente con Huiluyo, lo que hace referencia al hermano César, será pues a unas 200 metros de la línea fronteriza, una línea imaginaria que está entre Perú y Bolivia. Y ahí hacemos una referencia ya espacialmente. Este sería el trazo lineal, diagonal, noroeste, sudeste, y este sería todo lo que son el lado boliviano, por decir así, sería el lado donde está representando la territorialidad femenina, y lado de Perú actualmente, el lado de la territorialidad masculina. Pero ambos integran la misma territorialidad. Es como, por ejemplo, si aquí hablamos nosotros de los pucaras, acá vamos a hablar de pucarani. Si aquí vamos a hablar de los, qué sé yo, de los huaychus, en el otro lado también se va a hablar los huaychus. Si aquí hablamos de los collanas o collas, a este lado también se habla. Entonces, es un eje que articula a dos territorialidades en un principio de complementariedad. Y ahora, desde ahí nos trasladamos particularmente ya para poder llegar dónde está situado Marca Humanata para poder entender. Es este punto rojo, espacialmente ubicando Marca Humanata, y en un corte transversal, una sección, podemos encontrar que Humanata está a un costado a partir del eje que sería el Taipi, que articula a las dos territorialidades, ¿no? Por tanto, se encuentra en el lado del Guarmeja. Obviamente que, como en el Sicuri, se convive la cosmovisión de la cultura collana entre Chachaja y Guarmeja, Irpiri, Arquiri. Y justamente en la interpretación del Sicuri también se habla de esa manera. Ahora, con todo lo que se ha podido desarrollar, quizás podemos aproximarnos con preguntas un poco quizás incómodas, molestas para otros, es ¿de dónde son los Hachasicuris? No podemos nosotros definir que los Hachasicuris son propiamente de Humanata, que hayan nacido en Humanata, sino es aquello que ha venido parte de una herencia ancestral desde los tiempos del Hayamara, desde los tiempos del Hayamar Haqe, tiempos inmemorables, que tendría sus orígenes incluso que está en la ciudad que está debajo de la masa del agua del lago Titicaca. Entonces, si nosotros entendemos en ese sentido, el Hachasicuri
se ha originado, pues, en este caso, como una forma de representación de la convivencia de estos cuatro aylus, de los collanas, de los cupis, los taipis y los ulcas, de los chachajas, anterior a la intervención española. Es decir, cuando los incas y el Inca Pachacuti, cuando interviene esta territorialidad, esta música y danza de Hachasico ya existía, ya eran interpretados por estos cuatro aylus, por tanto, podríamos decir que el Hachasico es anterior al periodo intermedio, perdón, anterior al periodo tardío que son los incas. Cuando con los iscasicos del lado peruano ha convivido, sector actualmente ya territorialidad peruana, estos hachasicos también se complementaban territorialmente entre los hermanos que actualmente, y en Buenos Aires hemos tenido la oportunidad de tocar con los hermanos de Rosaspata, también ellos de la misma manera manejan el tema de Iscasico, que tiene la misma territorialidad. Entonces ahora, con toda esa característica, entramos en este trazo de dos líneas que están en el lado del IRPA, que son los que llevan la armonía musical, los que conducen la armonía musical. Según la estructura de las chulpas, están en el lado del derecho, este es el lado derecho, que son los irpiris, que representarían a la territorialidad masculina, chachaja, y estas serían las que representan a la territorialidad femenina, es decir, huarmeja, arquiri, irpiri, arquiri. Ahora, obviamente, estos están distribuidas equitativamente en el espacio, donde la luz entre un eje, entre una chulpa y otra chulpa, es a 2.90 metros. Estaríamos hablando más o menos en la unidad de medida de los collanjaques a 2 lucas. A 2 lucas estarían distribuidas. El diámetro también es la misma medida a 2.90, que también serían a 2 lucas. Y la medida entre, entre el eje de la chulpa y el otro eje es a 7 metros, que está distribuida equidistantemente también. Son bóvedas cilíndricas en el subsuelo que están entesadas en lugares conocidos como Sejama y Pata, o lugar donde se ha monumentalizado el Hachasicure, y tenemos ahí 14, 7, 7. Pero no solamente son los bailarines, como acá en la gráfica muestra, también son otros 14 bailarines, que un total de 28 hacen un total. Acá quiero hacer un paréntesis para poder hacer una analogía teórica bíblica, si vale el término, donde, por ejemplo, cuando los que buscaban la tierra prometida para ir cuando han salido de Egipto, conducido por Josué, antes por Moisés, lo que les plantea su Dios o el Dios es que tiene que haber 7 trompetas, 7 sacerdotes, 7 tocadas y 7 vueltas alrededor para que se pueda desintegrar la materia, es decir, los muros se colapsan para que el ejército de Moisés pueda derrotar, si vale el término, al ejército invencible de ese tiempo, que era Jericó. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué siempre cuando se habla de la música ceremonial se maneja del término 7? 7, 7, para poder llegar a un total de 28, que en tiempo de Jericó también han utilizado, perdón, tiempo de Josué también han utilizado los 28. Es porque esta música es ceremonial y se conecta directamente a la energía para poder liberar su gravedad. Entonces, simplemente hacer una analogía teórico-bíblico para poder referir que el número 7 para los hachasicus o los sicuris en su momento han sido muy determinantes, y de esa manera también manejan de esa manera. En la región solamente maneja esa estructura de sicuri,
los hachasicus y los cantus de los callahuayas, ¿no? Obviamente que ambos sicuris son totalmente ceremoniales y se tocan en momentos específicos y especiales también. Ahora, esta música podemos entenderlo también como, como el tiempo de la transición, en un momento en que la lluvia se despide de Hayupacha, empieza a rugir el espacio, la pacha, con los relámpagos, con los rayos. El sicuri también empieza de la misma manera. El rugido de los bombos antes y después de cada tocada significa, representa la transición de cada periodo, de cada espacio, que de cada momento. Entonces, significa el rugir de los bombos, de los huancaras, que el tiempo del Hayupacha se está yendo para poder llegar al tiempo de Huipipacha, y cuando ya estamos en Huipipacha, para terminar también empieza el tiempo de transición. De la misma manera, la interpretación de los sicuris es una forma de decir, alisten todos los productos almacenados, seleccionados ya, para poder hacer el deshidratado, no solamente de la papa, sino también de la pilla, del uyuco, que son los tubérculos, de la región andina, que sirve para poder almacenar en los periodos críticos que posteriormente se puede presentar. Es una parte del proceso de convivencia, y el sicuri, al empezar a llamar el viento, el frío, el taya, el huipi, empieza a relacionarse también de la misma manera con lo que es la fiesta de la Cruz del Sur. Más allá de que el calendario tenga un desfase de 3.4 días calendario, existe el tiempo, la pacha, que es el periodo del Huipipacha. De la misma manera, entenderíamos la estructura del sicuri, como hace rato decíamos, Santa Cruz Pachacuti se relaciona también con el chachajo, con el huarmeja, asimismo también a la pacha, capacha, manjapacha. Vamos a hacer una relación también en ese sentido. La estructura del sicuri, ya lo decíamos, representa la media fase lunar, que es 14. Y los bailarines también es 14. Obviamente no tiene una estructura, sino se baila en una hilera semicircular. Sin embargo, de estos 14 bailarines, intérpretes, perdón, vamos a encontrar 4 de ellos son los zancas. Estos zancas solamente pueden ser interpretadas por las personas adultas, es decir, se le asigna ese aspecto a las personas que ya han templado su actitud, su pensamiento, su personalidad, asimismo su conocimiento también. Por tanto, esta persona ya está capacitado para poder conducir, para poder dirigir una tropa de sicuris. Por tanto, se le conoce como zanca. Obviamente, hoy en día, por una cuestión de moda lingüística, ya llamamos nosotros como zanja. Segundo, tenemos a los mahtachos, a los jovenzuelos, que estarían más o menos entre 18, 20, 25 años, incluso no todos desarrollan a la misma velocidad, incluso algunos desde los 15 años ya se pueden manifestar. Estos son conocidos como mahtachos, que son jóvenes que están en proceso de desarrollo, pero ya no es niño. Su actitud, su pensamiento, ellos ya se están preparando para poder en el futuro dirigir una tropa de sicures, para poder ser líder, para poder emprender alguna actividad. Acá en el sicuri de la misma manera se le conoce, se le designa y asigna para esa fin. Y podemos entenderlo también a ellos como hoy en día, como los malas o los maltas. Y finalmente tenemos los chilis o los chulis. Esta etapa se le designa para este fin a los niños que son menores a 15, 12 años de edad, pero que ellos ya son parte integrante de la tropa de sicuris, que pueden ya ser parte intérprete del sicuri. Pero no solamente eso, las personas que antes eran zancas, ya adultas, guías, incluso irpires, pueden retornar a los chilis. A eso se le conoce como pampaguía en el Hachacicu. Y estos pampaguías, si el guía se ha equivocado o es que ha terminado en momentos menos esperados o ha iniciado momentos menos esperados, estos chulis pueden empezar, los que han sido los pampaguías, las personas
adultas ya de tercera edad que han retornado. En la vida social se dice que las personas de tercera edad muchas veces piensan, actúan ya como los niños, pero no dejan de ser, de haber sido algún día, un día de esos, como el gran Sicuri, como el gran guía de la tropa de Sicuri. Entonces tenemos ahí 4 zancas, 6 magtas y 4 chilis. Total son 14 la tropa de Sicuris. Y asimismo, esta tropa de Sicuris vamos a entender que es todo una familia, ninguno es distinto. Sank, a pesar de tener la edad desarrollada, es parte de los mahtachos, ni los chules son parte de los Sankas, pero es parte de la familia. Pero no puede tocar entre Sanka y un chile juntos, porque no se van a entender. Es como un chile está hablando de sus juegos de niñez y los Sankas están hablando de la política, de la filosofía, pero sin embargo son parte de la familia que ellos integran una tropa de Sicuris. Ahora, estos aillos que representan el chachaja, el amsta collana, son los collanas. Collana es una forma de decir el hijo mayor o el que ya más es más experimentado, el más conocedor. Dentro de eso tenemos a Tiraja, Humanata, Chajana, Jajaya, Karane, Wariwari, Tikatik. Los cupis son los quilloyos, Pampajas y Ticata. Los taipis son los morocarcas, Aicas, Chiñaya, Hankoma, Lijiliji. Jojraca está dentro de eso, los sulcas están Cancanani, Chiluni, Calinsani, Quillauyo, y dentro de eso también tienen sus genes, ¿no? De la misma manera, la territorialidad, el espacio territorial sería la que está en este sentido. Hermano Bonilla nos va quizás gráficamente poder entender. Si esto nosotros ayectamos en una orientación noroeste, norte-sur, este eje territorial se va a rotar en ese sentido, por tanto, la distribución territorial sería esta, el chachaja, que representa la amstacollana de los 4 aylus, y esta sería la territorialidad del Huarmeja, que representa a las ainachcollanas también. Entonces, estos son entendidos territorialmente como los arquiris, y estos son los irpires, y ambas territorialidades hacen un conjunto que en su momento incluso ha habido un enfrentamiento político territorial también con los Huayrapata, que se tiene la evidencia arqueológica en Quimsacal Capachita, que los 8 ayllos de estas 2 territorialidades habían hecho el chimpucha, es decir, habían señalado como límite, como frontera, para que en el futuro no se exista más disputas por el territorio. Entonces, vamos a entender que los irpiris son estas, los arquiris son estas, y de esa manera la estructura del sicuri era en este sentido. El irpiri y el arquiri, que total son 8, que está en esta estructura territorial, y tenemos la representación de estas 2 territorialidades. Obviamente que incluso podemos encontrar la representación del sicuri a partir del lago Titicaca, como ya lo decía. Incluso podemos encontrar la territorialidad del chachaja entre los aylus, entre los marcas, los hatas. De la misma manera, en el Ainacha, también podemos encontrar entre los números del Maya, Paya, Kimsa, Pusi, Pesca, el mundo de los caljos y los yas, entre los números sagrados, los números como patrones matemáticos, parte de la sucesión numérica de Fibonacci, podemos encontrar también lo que son los chachajas y huarmejas. Desde la teoría planteada en 2016, mi persona ya no llama a esta figura como chacana, sino la llama como pacha, por los temas expuestos no solamente en esta oportunidad, sino en otros momentos también. Para mí, representa esta figura no solamente la imaginación territorio espacial, sino, espiritual, sino es la representación espacio-tiempo-energía que tasaría el territorio noroeste-sudeste para representar el chachaja y el hormeja. Por tanto, representa también la simbolización de la existencia de estos ayllos en marca humanata. Bueno, esta es una explicación, lo que les decía, que no precisamente hablamos de un periodo en calendarios exactos, porque si nosotros dijéramos 3 de mayo es 3, 21 de junio es 21 de junio, San Juan es 24 de junio, estaríamos cometiendo un tremendo error,
cuando a partir del año 1582, cuando se implementa con el Papa Décimo Gregorio, el calendario gregoriano, y antes de eso el calendario juliano, que era a partir del Julio César, se tiene un desfase de 3.4 días a partir del momento de la implementación. Por tanto, es importante en los tiempos actuales, cuando hablamos del Huipipacha, Hayupacha, porque no hay calendarios fijos en los que se podría hablar, sino simplemente de la Pacha. Hayupacha, tiempo donde está los espacios, las pampas verdes; el Huipipacha, donde predomina el Huipi, la helada, por tanto el Sicuri. En estos tiempos no se toca el Sicuri, según nuestra lógica, porque el Sicuri llama la helada, el viento, el Huipi. Entonces, es parte de la estructura que debiera quizás respetarse para poder estacionarse en tiempo de Hayupacha y en tiempo de Huipipacha. Bueno, hermano César, hermano Apaza, de la misma manera, hermano Julio Bonilla de Colombia, la que puedo expresar con la frase que es interesante para mí en muchos de los trabajos de investigación, que la verdad solo es una posibilidad. Gracias. Muchas gracias, Sabino, muy gentil. Seguramente más adelante conversaremos sobre algunos datos muy importantes que has manifestado durante tu exposición. Muy bien, inmediatamente vamos a invitar a Rubén Darío Apaza Añamuro, el expresidente fundador del Centro de Expresión Cultural Guairamarca de Juliaca. Y bueno, ha estado con dos agrupaciones el último fin de semana, primero con la Huifalita de Mo, es su celebración tradicional en esta época, y ayer ha estado con el Centro de Expresión Cultural Guairamarca, su conjunto, participando de esta actividad de Candelaria 2024. Y como decíamos, además él forma parte como Malcu de las autoridades, la Asociación de Autoridades Originarias de la región Puno. Muy bien, damos la bienvenida a Rubén Darío Apaza Añamuro. Nuevamente, buenas noches y adelante con tus reflexiones, Rubén. Gracias, hermano César. Gracias, hermanos. Sí, pues, efectivamente, como parte de esta nuestra cultura aymara, quechua, hemos estado realizando diversas acciones en este último tiempo. Y en efecto, como dice hermano César, ayer, antes de ayer y ayer mismo, 3, 4, ha sido los eventos que ha organizado la Federación de Folclore y Cultura de la región Puno. Y bueno, lo cierto es que la participación de todas las instituciones que formamos parte de la Federación Regional de Folclore y Cultura, así se llama, ¿no?, de Puno, somos pues más de 130 instituciones de diversas formas de expresión artística, ¿no? Pero esa es la referencia, pues, de la cultura ancestral nuestra, que en tiempo del Tahuantinsuyo somos, pues, parte de lo que es el Collasuyo, ¿no? Desde el punto medio de la plaza principal del Cusco, o Cosco, como se llama, partía, pues, todos sabemos, una línea imaginaria sobre la demarcación territorial de los 4 suyos, ¿no? Y esta misma distribución o forma de entender de nuestros ancestros había estado, pues, plasmado en la tropa en una tropa de sicus, ¿no? Y en efecto, como ya lo han mencionado los hermanos Sabino y Julio, hermano Julio, el sicu había estado, pues, diseminado en todo el continente de la Via Yala, ¿no? Y
hay veces muy ligeramente se dice, por ejemplo, acá en Puno, alguna vez escuché decir de que eh, el que ha dado origen al sicuri, decían, ¿no? Son pues los ayarachis de Paratía, ¿no? Bueno, ayarachi en este tiempo se toca en la parte alta y de ayarachi de Paratía, por ejemplo, y ese es un estilo de toque, a diferencia de los ayaraches de Sandia, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando revisamos la literatura dejado por cronistas y datos arqueológicos, el Sicu pues había tenido una antigüedad todavía mm, pre-inca, ¿no? Mucho antes todavía que Tiahuanaco, Bucara, por ejemplo, ¿no? Por eso yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, cuando se discute si tal danza o tal música o danza es boliviana, es peruana. Para mí me parece muy impropio para reclamar esos títulos, ¿no? Porque debemos partir de que el origen de nuestras formas de vivencias sociales, culturales, pues antaño, cuando no existía ni Bolivia, ni Perú, ni nada. Entonces, muy, tal vez equivocadamente, algunos hermanas también, se aferran, ¿no? No, esto es peruano, esto es boliviano. Algún hermano en algún momento me decía, el Sico es boliviano. Y yo, sabiendo todo lo que es la historia de de nuestras formas de expresión artística, solo escuchaba nomás, pero creo que es oportuno decir en esta noche que el Sicu había sido pues todavía pre-inca, ¿no? Por eso es que conocemos pues la existencia de sicus de piedra. Entonces yo me preguntaba, pero ¿cómo hayan podido hacer un sicu de piedra? Y sucede que encuentro información de que nuestros ancestros habían tenido pues una técnica de amasado de la piedra y haciendo uso de la savia, por ejemplo, de algunos aves. Bueno, comúnmente hay veces nosotros como Aymara que somos, sabemos, ¿no? La savia del acajio, dicen en quechua, o ñajto, ¿no? Y algunas otras aves haciendo uso de algunas plantas también. Y razón de que estos sitios de piedra encontrados por arqueólogos, bueno, pues muchas veces se atribuye a los extraterrestres y no, pues, o sea, nuestros ancestros han utilizado técnicas o formas de manipular la naturaleza haciendo uso de la misma naturaleza también, ¿no? O sea, de plantas, de aves, etcétera, ¿no? Posteriormente aparecen, ya sabemos, los sicus de cerámica, que, por ejemplo, Américo Valencia, que en paz descansa ya hace buen rato, menciona la existencia de sicus Nazca, etcétera, ¿no? Pero en el altiplano puneño, considero de que allí estoy muy seguro que se ha originado y encontrado los sonidos básicos, ¿no? Y agudos, graves, etcétera, ¿no? Y igualmente el uso de los instrumentos de percusión, que forma parte de una tropa instrumental de un grupo de sicuris. Bueno, pues hay tantos nombres, ¿no? O tantos estilos, ¿no? Y se ha originado, pues yo diría, en el altiplano, ¿no? Y estos instrumentos que actualmente ejecutamos, estimo que desde ancestro ya habían sido ya posiblemente ubicado o identificado
como medios de comunicación, ¿no? Por eso, siku considero que proviene de la palabra siktasiña o sikum, que viene de un concepto de diálogo musical. Siku, ¿no? De sikisiña, de conversar, pues, ¿no? En Aymara, ¿no? De siktasiñane, digamos. Entonces, siempre recuerdo que cuando los abuelos empezaban a ejecutar un instrumento musical, en este caso el tema del siku, se decía, Hilat siktasiñane, ¿no? O sea, nos preguntaremos. Entonces, considero que son las referencias que han dado origen al diálogo musical. El hermano Sabino ya comentó sobre Arcaíra, ¿no? La dualidad del siku, que forma parte, pues, de una tropa de sicuris, ¿no? Bueno, hermanos, yo creo que eso es lo que yo podría comentar, pero lo cierto es que muchos grupos que hemos iniciado en nuestra labor de difusión, ¿no es cierto? Hemos hecho de que el siku se universalice, ¿no? Y César sabe muy bien cómo cuando estuvo en Lima, estoy muy seguro que ella comentó en algún momento, ellos han sido los protagonistas para que el siku en Lima se exista, pues. Y gracias César, porque en efecto, nuestro hermano Wilber Bolívar me invitó, ¿no? A ver, me convocó, diría, ¿no? A nombre de la Universidad Nacional San Antonio San Abad. Antonio. Mira, un honor para mí. Me condecoraron por haber sido el primer presidente del primer grupo de sicuris que existió en Cusco. De aquel entonces, que era más o menos año 1985, hasta ahora, hay más de 18 grupos de sicuris en Cusco. Creo que hemos hecho algo, hemos aportado. Seguimos en ese proceso. Sí, efectivamente, hermanos, en este tiempo soy Apumalcu del Consejo de Autoridades Originarias de la región Puno. Va a terminar mi cargo en junio de este año y seguimos apostando por la reafirmación de la institucionalidad de nuestros pueblos indígenas originarios. Cecitar, muchísimas gracias por haberme hecho partícipe en este evento y estimo que ayuda en algo lo que hemos logrado informarnos sobre el tema psico. Muy buenas noches, hermano César. Gracias, Rubén Darío, muy gentil por tu participación. Antes de dejar esta sala para volver a hacer algunos comentarios con todos los invitados, quería contarte que Wilber Bolívar está tocando con nosotros, además baila morenada, ¿no? Estos días nos hemos reunido porque ha sucedido un hecho interesante. Nosotros teníamos nuestras dudas por un descubrimiento, entre comillas, que se hizo por parte del antropólogo Peter Van Dalen, un hermano limeño, de haber descubierto en Huaral, en una excavación, una chacana, ¿no? En la pared, en una pared. Entonces, yo tenía mis dudas, tengo mis dudas, por ejemplo, sobre Caral, ¿no? Todavía varias cositas tengo que despejar. Y me encuentro con Wilber y ocurre una cosa interesante. Él me cuenta que Peter Van Dalen lo llamó a él y a su equipo para terminar de hacer la excavación. Y efectivamente corroboramos que era una chacana en Huaral. Gracias, Rubén. Muy bien. Hay varias cosas que tenemos que conversar ahora, y lo haremos a la brevedad posible. Y voy a invitar a Julio Bonilla de Colombia para que pueda comentar algunas cosas relacionadas a lo que ha mencionado y a lo que ha escuchado, de manera que podamos compartir también algunas reflexiones en común entre todos nosotros. Adelante, Julio. Gracias, César. Es interesante todos los planteamientos de Sabino, de
el maestro Rubén Darío Apaza también, recordando todo alrededor de lo que es el ciclo y los ciclos del tiempo. Yo también al leer a varios autores y al ir a Perú y a Bolivia siempre me preguntaba esos ciclos relacionados con el tiempo seco, el tiempo húmedo, y yo decía, pero ¿por qué hacen la fiesta de la Candelaria el 2 de febrero, ¿no? Porque es como el encuentro de ese tiempo de febrero, el encuentro de Sicuris allí en Puno, que estaría un poco como contradiciendo lo que hacían ancestralmente y se comentaba con los tiempos secos de equinoccio de marzo el equinoccio de marzo al equinoccio de septiembre. Pero son producto también de las evoluciones, de los procesos políticos, sociales que se dan en nuestros países, que se van como acomodando, ¿cierto? A ciertas actividades, principalmente como la influencia debió haber sido de la iglesia, de la religión, para convocar, digamos, yo creería que en algún punto un poco más a la fuerza a esas actividades, ¿sí? De empezar a tocar en los tiempos que no son. Y pues bueno, nosotros desde la urbe pues tocamos todo el año, sin Custarca las combinamos porque no respetamos tampoco ese ciclo agrícola. Es algo que aquí en Colombia todavía no hemos logrado investigar, o sea, cuáles son los ciclos de los instrumentos. Porque ahora las comunidades, por ejemplo, las comunidades tucano, la tocan pues frecuentemente a lo largo del año sus huevo pavos, sus carrizos, este es el conjunto, este es el grupo de instrumentos que conforman la tropa de los carrizos del pueblo tucano, ¿sí? Donde viene un capitán y el resto tienen el mismo corte, que pueden ser 4 o 5 que responden al capitán. Y estos son los carrizos de la zona del Baupés de Colombia. Una sola persona toca la melodía y 4 o 5, ¿sí?, de ellos van respondiendo. O sea, 4 personas le responden a este capitán en cada uno de sus carrizos. Instrumentos individuales no tienen resonadores, ellos. Y pues no se ha encontrado si manejan algún calendario alrededor de ese instrumento. Y la otra instrumento que les mostraba pues es este culi, el culi de la zona de frontera entre Panamá y Colombia, que es el instrumento también donde se tocan, son 6 personas las que tocan, y entre los 6 se teje la melodía. Entre los 6 cada uno va soplando intercaladamente y van tejiendo una melodía que diríamos nosotros pues hecha entre 6 sopladores. La característica del tubo es un tubo muy delgado, casi que a veces cuando lo coloca uno también en el piso alcanza a resonar, y se van tocando pues en sus diferentes longitudes, ¿no? Aquí creo que lo alcanzan a apreciar un poco, y son 6 de ellos en diferentes longitudes y separados. Cada persona de esos 6 va tocando la melodía. Y otro instrumento que les mostraba es este, que es un amarro de 3-2, ¿sí?, que se llama por el pueblo Cuna, también de la frontera allí entre Panamá y Colombia, que los llamaban el coque. Pero en los textos que hemos investigado venían 2 sueltos alrededor de ellos, que fue una de las fotos que les presenté y que les quiero volver a mostrar como para que quede mejor la explicación, que es creo que ahí ven la diapositiva. Hay un amarro de 3 que están juntos, ¿sí?, que son amarros, y un amarro de 2, pero los 2 sueltos que observan ahí en la imagen
pues no, cuando me los trajeron de allá de Unquía, pues no se pudo, faltaron ellos dos, ¿no? De pronto la persona que me hizo el favor no les preguntó que por qué no estaban los otros, que al fin y al cabo pues andan sueltos, pero se cree que es todo el instrumento, ¿no? Sería todo el instrumento lo que vendría allí alrededor del instrumento llamado coque, de los cuna tule. Y algo también que quería comentar es nosotros los colombianos cuando vamos a Perú y a Bolivia pues vemos un solo territorio, un territorio culturalmente unificado, y una de las cosas que decimos y que hay que empezar a enfrentar también en la educación occidental que nos han dado es que nosotros tenemos fronteras políticas, pero no tenemos fronteras culturales. Es lo mismo que pasa con Colombia y Ecuador, Colombia con Brasil, Colombia con Perú, que tenemos fronteras, Colombia con Panamá, Colombia con Venezuela. Son fronteras políticas, no son fronteras culturales. Hay que romper esas fronteras y hay que decir que son las líneas que unen a los países hermanos, ¿no? Porque lo que han pretendido es separar los corazones, separar los sentires, separar los problemas. Pero la tarea nuestra, y es una la labor que hacemos hace 42 años aquí en Bogotá, cuando iniciamos el proyecto de los sicuris, aproximarnos y empezar a entender, y también sentimos mucha emoción, mucho gusto, mucha alegría al sentir el sicu en todo el territorio y saber que en Alemania, que hay sicuris en España, un lenguaje, es una hermandad, es una relación muy interesante. Ahora, por ejemplo, nosotros que desde la Universidad Distrital y nuestro grupo de artesonomía viaja para Guatemala y que el año pasado que estuvimos, llevamos las músicas suramericanas allí a ese encuentro de artesonomía en Guatemala y tocábamos los sicus y les explicamos a ellos su lógica, ¿sí? Su cosmovisión. Los hermanos guatemaltecos pues dicen, nosotros también queremos aprender a tocar sikus, y pues estamos en la tarea de ahorita en marzo poder llevar algunos instrumentos y poderles enseñar también, y que el sikus siga creciendo como ha crecido aquí en Bogotá, en Chía, en Cota, en Sogamoso, en Tibasosa, en Medellín, en todo el eje cafetero, en Cali, en Pasto también, y como decimos nosotros, esa labor de difundir la hacemos con respeto, con cariño. Nos equivocamos porque a veces no tenemos la asesoría directa de los pueblos y de los músicos peruano-bolivianos que la mantienen, pero seguiremos en ese proceso de enseñanza del siku, porque es un lenguaje de reciprocidad, de equilibrio, y eso es lo que también se refleja en lo que debemos construir como sociedad. Eso es una parte, César. Muchas gracias. Gracias, Julio, por tus apreciaciones. Ahora sí, volvemos con Sabino ya en su última parte de reflexión sobre lo que aquí se ha comentado. Adelante, Sabino. Bueno, hermano César, hermanos que estamos compartiendo esta mesa, hasta parece corto el tiempo para poder comentar muchas cosas, ya que los saberes y conocimientos de nuestros ancestros no marcan límites, ¿no? Yo quiero concordar en algo que dijo el hermano de Juliaca, hermano Apaza, perdón, Rubén Apaza. Rubén Apaza. A estas alturas, a estos tiempos donde se visibiliza mucho más la cultura, incluso desde las redes sociales, sería un error parcializar en esa línea imaginaria política de que una cultura o una danza o una música particular pertenece a un sector X. Cuando
en la gráfica mostraba de que se convive en una complementariedad de ambos extremos, y eso es una realidad. A mí me ha tocado estar en varias oportunidades, estar en Puno, y lo que he evidenciado es eso, no hay esa forma de decir. Yo, por ejemplo, decía, cuando voy a Puno, yo me siento uno más de Puno, capaz que solamente me distinga el acento en el habla, hasta ahí, pero yo me parezco, qué sé yo, a los hermanos, quizás el hermano eh, Juan Carlos, no sé, el hermano, ay, capaz que no mencione los nombres correctamente, ¿no? El hermano José. Pero también es José Calizaya. importante, José Calizaya, también es importante, hermano, aclarar que el sicuri no podemos decir que es propio, por ejemplo, de Camacho. Eso sería un error. Si bien existen las chulpas de Hachasiku en Sejena de Pata, de la Ilha Collana, eso no quiere decir que el origen propiamente del siku no es o sea, de Perú, Bolivia, no. Ya se han desarrollado los sicuris incluso en los periodos formativos, a partir de huesos, a partir de cañas de avestruz, a partir de cerámica, entre otros. Y esos son periodos mucho más antiguos de las que nosotros estamos hablando, ¿no? También es importante que hablemos que el sicuri pertenece al periodo del Huipipacha, ¿no? Ahora estamos nosotros en Jayupacha. Algunos he escuchado, sin el ánimo de contraponer ideas, hablan de Autipacha y Jayupacha. Nosotros vivimos en nuestro territorio altiplánico, incluso que esto abarca hasta tierras colombianas, toda la franja altiplánica, dos periodos, al menos eso es lo que veo y es lo que se siente. El periodo del Jayupacha, que se relaciona totalmente con la lluvia, y el periodo del Huipipacha, que se relaciona con la helada. Entonces, sí, evidente y claramente el hábitat, el proceso de vivencia y convivencia de los aylus, de las hatas, marcas, en esta región altiplánica, es eminentemente agrícola, es decir, agrocéntrica, organiza su hábitat en función de eso. Por tanto, hay músicas que son propios para Jayupacha y otras que son en Huipipacha. Y obviamente estos viven en una relación de complementariedad, como lo hace entre el varón y la mujer, como lo hace entre la noche y el día, como lo hace, qué sé yo, entre arriba y abajo, los aucas, como en algún momento otros investigadores llamarían. De la misma manera es importante aclarar que el sicuri, y eso también ha sido un cuestionamiento aquella vez en Lima, cuando estuve en 2017, me preguntaban, ¿de dónde viene el sicuri? Me han dado dos referencias, ¿no? Decía, se relaciona con el sicuri de la serpiente de la Amazonía, y por eso es que se baila en zigzag, por eso es el sicuri. No me convenció, la verdad. Otro decía, un peruano, hermano peruano decía, viene de la sicura. Hay una hierba que sirve para un elemento alucinógeno, y de ahí viene el sicuri. Pero yo me ponía a conversar, lo que dice el hermano Rubén Apaza, me pongo a conversar con los abuelos, que algunos casi no entienden castellano en el altiplano peruano, boliviano, y ellos no dicen como nosotros pronunciamos, no dice sicu. Claro, nosotros correctamente pronunciamos esa palabra porque ya nos hemos acostumbrado al castellano, aunque nos equivocamos en algunas articulaciones de palabras, pero decimos sicu. Ellos no dicen sicu, ellos dicen sicu. Esa es la pronunciación que ellos hacen, sicu. ¿Y por qué sicu? Es sikta, ¿no? Nayahumar siktam hum haisitat, nayahumar siktam haisitat.
Dependiendo de la temática, ¿no? Hay temas que son algo más álgidos, ¿no? Como en la vida social, hay temas políticos que nos pueden contraponer hasta el mismo fútbol, pero hay temas de vivencia del día, de la semana, de la familia, que no son tan ulcos. El Sicuri es lo mismo, es una conversación. Por eso es que decía, entre los zancas van a tocar entre zancas. Entre los mahtachos van a tocar entre los mahtachos. Bueno, guaynuchos también, ¿no? Entre los chilis van a tocar entre chilis. Es como decir, entre los adultos hablan de cosas políticas, de la filosofía, entre adultos, y los jóvenes también hablan de su temática, y los niños de la misma manera. Pero finalmente son una familia, no son otro. Por eso es que un mismo tema interpretan estos tres cortes de Hachasiku. Bueno, el hermano Rubén Apasa ha puesto el sillucico, algo por el entendido, ¿no? Tal vez estoy La equivocando. uñacico, el chiquitito. Uñacico, Uñacasi, tal vez del lado de Uñasi, Uñacasiña, pero es una estructura de familia que se convive. Entonces, está claramente visto, practicado, el mismo hermano Julio, desde las prácticas amazónicas del Sicuri, ha planteado que el Sicuri no se puede tocar como la guitarra, el charango, qué sé yo, como la misma quena o el mismo pinquillo. Siempre el Sicuri se va a tocar en dos hileras. Unos que van a ser los irpiris, obviamente hoy en día decimos ira, pero es el que lleva, es el que conduce, el irpiri, un término más concreto no se puede encontrar. Y el otro que es el arquiri, que le va a seguir. Siempre en una conversación, sea familiar, político, lo que sea, siempre hay uno que inicia, hay uno que conduce, hay un conductor en este caso, en esta mesa. El irpiri es el hermano César. Nosotros le estamos arcando a eso, le estamos siguiendo, ¿no? Y ahí viene incluso la palabra marca, cuando hablamos de marca. Seguir una identidad, un lenguaje, una costumbre. Bueno, Sabino, así que va a ir el Malco Rubén Darío a tu tierra, a tu comunidad. Tenemos pendiente esa visita y se suma Julio. No, claro que sí, van a ser bienvenidos como lo soy a veces cuando voy a Perú. Con César, en las veces que he estado, hemos compartido, pero me place escuchar al hermano Rubén cuando han recuperado ellos Hilacatas, Maicus, Mamatayas, cuando son los nombres originarios que debiéramos llevar en nuestros aylus. En el lado boliviano, ya hace rato que la mayor parte de los territorios han borrado esos nombres, ya son Hilacatas, Iliris, Irpiris, Apus, Maicus, y bueno, tenemos esas relaciones con nuestros pueblos. Estaré pronto también por Puno a concluir mi proceso de investigación y estaremos, hermano César, hermano Rubén, pero con hermano Julio tenemos ya adelantado desde Bogotá, que he estado en diciembre, primera quincena de diciembre, entonces vamos a estar compartiendo también, porque la cultura rompe fronteras, finalmente nos une a los que estamos en este camino. Muchas gracias, hermano Julio, hermano Rubén y hermano César. Gracias otra vez y muy buenas noches a todos y todas que nos acompañan. Gracias, Julio. Gracias, Rubén. Gracias, Xavi.